María José, nací en Granada, pero soy de Motril. Vengo de una familia numerosa de 6 hermanos y cuando tenía 17 años mi padre, tras una larga enfermedad, fallece. Después, 7 años después, mi madre, en un accidente de tráfico, pierde la vida. Yo me encontraba muy mal, caí en una depresión, una tristeza, en un pozo y al año siguiente medio salí, gracias a mi familia que me animó. Me casé, era el año 1994, con mi novio, José Manuel, y me casé por la iglesia. Me casé por tradición, porque yo no tenía fe, incluso estaba muy enfadada con Dios. De hecho, la ceremonia religiosa no me dijo absolutamente nada. Llevaba una vida normal, trabajaba de auxiliar administrativo, llevaba mi casa, mis amistades, mis amigos. Al principio de casarme, pues no quería tener hijos. Pensaba que un hijo era un sufrimiento y yo ya había sufrido bastante, ¿para qué sufrir más? Pero a los 5 años me animé y tuve a mi hija, Lucía, una gran alegría. La bauticé, pero como la boda por tradición, porque yo no tenía presente a Dios en mi vida. El vacío por la muerte de mis padres, ¿no? Pues me hizo darle muchas vueltas a la cabeza, ¿no? A buscar el sentido de la vida. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué estamos aquí en esta vida, ¿no? Para morir, para enterrarnos. Mi vida pues la llevaba bien, teníamos trabajo, mi hija crecía, sana, feliz. Pero yo tenía un vacío dentro, ¿no? Una herida que no curaba con el paso del tiempo. Estaba muy triste y lloraba mucho. Por nada lloraba. Una amiga me vio muy mal y me dijo que necesitaba la ayuda de Dios, pero que si quería que Dios me ayudara tenía que creer. Y yo le decía, pues ¿cómo creer? ¿Cómo tener fe? ¿Cómo hacer eso? Por ese tiempo me dejaron una película, El exorcismo de Emily Rose, de tema religioso. Me encantó verla, me impactó. Y dije, qué bonito tiene que ser que te sucedan poco a poco cosas para al final creer en Dios. Lo deseé en lo más profundo de mi ser. Me dieron unas oraciones muy bonitas que me aprendí de memoria y las decía cuando salía a caminar todas las tardes. Ya estaba buscando a Dios sin saberlo, ya lo estaba llamando. Llegó a mis manos un folleto de la Divina Misericordia. Yo no sabía nada de esta devoción y me dijeron, lee poco a poco y verás. Entre los años 1931 a 1938, Jesús se apareció a una religiosa de Polonia llamada Santa Faustina Kowalska y le habló del gran amor y misericordia que tiene hacia cada alma, hacia cada persona. Le pidió hiciera una imagen que le mostraba resucitado, derramando sus gracias de amor a todo el que se acerca para recibirlas. Le enseñó unas oraciones muy concretas. Así nació la devoción a la Divina Misericordia, aprobada por la Iglesia. Los mensajes que Jesús dirigió a esta religiosa son extraordinariamente luminosos y profundos. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A esta alma les concedo gracias por encima de lo que piden. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amantísima. El mismo día que me dieron el folleto de la Divina Misericordia, el Señor me dio un signo. Estaba en el ordenador, buscando música, y apareció de repente la imagen de la Divina Misericordia, la misma del folleto. Entonces me dije, wow, madre mía, ¿no? Me puse a rezar inmediatamente. Me explicaron que para tener a Dios en mi vida tenía que perdonar. Tenía una persona que me hacía mucho daño, me hacía la vida imposible y la tenía que perdonar. Y decía todos los días, Señor, ayúdala a ella y de mí, que no te olvides, ¿no?
rezaba, ¿no? Lo decía junto con las oraciones de la Divina Misericordia. Todos los días, todos los días. Después de tantos años sin ir a la Santa Misa, en el 2006, María José decidió acudir a una misa. Y resulta que esa primera misa a la que fue era justo el día que la Iglesia celebra la Divina Misericordia. Cuando llegué a la iglesia, pues el cuadro de la Divina Misericordia estaba expuesto a los pies del altar. Y el sacerdote habló toda la homilía de esta devoción a la Divina Misericordia. Y pues me caló profundamente. Haciendo oración me di cuenta de que Dios ya estaba conmigo, pero yo no estaba con Él. Porque me di cuenta de todo el mal que había hecho, ¿no? De cómo había llevado mi vida, cuántas veces lo había negado, lo había blasfemado, no lo quería. Entonces, pues lloraba, ¿no? Lloraba por esto, ¿no? Arrepentida de mi pecado. Pero por otro lado también, pues sentía como una alegría grande, ¿no? De que ya lo había encontrado. Comienzo a sentir la necesidad de confesarme, de ir a confesarme. Pero no podía, tenía vergüenza, no llegaba el momento, no llegaba el día, hasta que llegó un día que ya dije, yo ya no puedo más, o me confieso o me muero. Y ese día fue el día de Cristo Rey. Cuando te acercas a la confesión debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora. Y aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundirá en el abismo de mi misericordia. Confieso muy arrepentida y imaginaros, hace unos meses no creía, no tenía a Dios en mi vida y ahora pues le pido perdón a Dios, ¿no? de todos mis pecados. Al terminar la confesión pues parece que me habían quitado una losa muy pesada encima mía, ¿no? Y muy contenta, ¿no? Dije, madre mía, ya he hecho lo que tenía que hacer. Al volver a mi casa, al llegar a mi habitación, pues tranquila, serena, sentí una paz muy grande, como nunca la había sentido antes, ¿no? No una felicidad muy grande, ¿no? No como comparar con la felicidad de este mundo, ¿no? De los placeres mundanos, que va una felicidad mucho más grande, ¿no? Más plena, más limpia, la felicidad de Dios, ¿no? El día 1 de enero del 2007, el día de Santa María, Madre de Dios, pues me levanto muy temprano, sobre las 6 de la mañana. Era un día de fiesta, con una necesidad muy grande de rezar, ¿no? De estar con Dios. Cogí una cruz que tenía, la única cruz que tenía en mi casa, el folleto de la Divina Misericordia y un rosario. Y empecé pues a rezar el rosario de la coronilla de la Divina Misericordia. Ese día, ¿no? Ese momento de oración, pues le prometí a Dios dárselo a Él siempre, ¿no? Que ese tiempo era para Dios. Temprano, pues levantarme y estar con Él. Y desde ese día hasta hoy lo sigo haciendo. Cuando empecé a servir a Dios, pues el Señor me sanó. Por esa herida que tenía, ¿no? De la muerte de mi padre y de mi madre, ¿no? Un día, en el trabajo, llegaron las amigas de mi madre, hablándome de ella. Y entonces buscaba yo pues el dolor, ¿no? Porque siempre sentía pues un dolor muy grande, ¿no? Cuando hablaban de mi madre. Pero lo buscaba y no lo encontraba. Nada. Al contrario, sentía alegría, porque decían cosas buenas de mi madre. Me quedé asombrada, ¿no? Era la evidencia, el milagro, ¿no? Me curó esa herida que tenía en el corazón. Si tenía alguna duda, desde ese momento el Señor las quitó de un plumazo, ¿no? Mi fe aumentó y mi amor hacia Él, pues también. Lo que nadie pudo hacer, ¿no? Ni psicólogos, ni terapia, nadie pudo hacer, pues lo hizo Dios, ¿no? Me curó esa herida que tenía en el corazón. Porque para Dios nada es imposible. Entonces comenzaba mi nueva vida con el Señor, ¿no? Que supuso muchos cambios. Primer cambio, la oración. Todos los días, por la mañana temprano, ofrecer el día al Señor, a la Virgen, rezar el rosario,
leer el Evangelio, pedirle al Señor por mi necesidad y por las necesidades de los demás, alabarlo, agradecerle. Segundo cambio, la Santa Misa. Empecé a descubrir el valor de la Santa Misa. Un día, cuando fui a la iglesia, en la misa, en el momento que el sacerdote decía las palabras de la consagración, pues esas palabras resonaban dentro de mí fuertemente. Era como si estuviera en la mismísima última cena. Y me sentía pues indigna de estar allí, pero también pues sentía mucha alegría de saber, ¿no? De que Dios, pues del amor de Dios, de que Dios nos entrega a su Hijo, ¿no? Para consolarnos, para fortalecernos, ¿no? Para amarnos. Poco a poco empecé a ir a misa, no solamente los domingos, sino todos los días, porque me enamoré de la misa. Tercer cambio, la formación. Empiezo un cursillo, ¿no? Con un sacerdote para formarme en la fe, porque no tenía ni idea, ¿no? Para mí todo era nuevo y yo tenía mucho ansia de saber, ¿no? De conocer la fe, ¿no? Todo me gustaba, todo. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? ¿Qué es el cielo, el purgatorio, el infierno? ¿Cuál es la función de un obispo? Es importante conocer la fe para poder vivirla mejor. ¿Cómo vas a amar lo que no conoces? Cuarto cambio, la Santísima Virgen María. Empecé a tener muy presente a la Virgen en mi vida, pues para que fuera mi guía, mi maestra, mi madre. Me enseñaron a rezar el rosario, empecé a rezarlo y ahora lo hago todos los días. Me enseñaron a consagrarme a la Virgen, lo hice y vivo consagrada a ella. Es un camino magnífico para llegar a Jesús. Quinto cambio, amar y perdonar. No podemos estar con Dios si no perdonamos a los demás. Tenemos que perdonar pues a quien nos hace daño, a quien no nos cae bien. Tenemos que tener unos ojos pues, de misericordia hacia los demás. Esto solo no lo podemos hacer, pero con Dios se puede. Sexto cambio, la constancia y la persecución. Cuando empecé a seguir a Dios, pues algunas personas se burlaban de mí, ¿no? Me decían beata porque iba a misa todos los días, pobretica, la ha dado por ahí. Incluso pues me hicieron dudar, ¿no? De ir a misa o no. Pero no, me di cuenta de que Dios es lo primero y que primero hay que agradar a Dios antes que a los hombres. No me arrepiento de nada. Séptimo cambio, que la fe entre en toda mi vida. Haga lo que haga, siempre sea desde Dios. Todavía había en mi vida algo que no vivía según el Evangelio. Encontré en un libro que hablaban de la castidad matrimonial. Yo dije, ¿eso qué es? ¿La castidad? No, matrimonio, castidad. Empecé a plantearme si yo estaba viviendo la sexualidad según el plan de Dios. Fui a ver a un sacerdote y le pregunté a bocajarro qué es la castidad matrimonial. Os pongo en situación. Faltaban 5 minutos para empezar la Santa Misa y viene esta mujer, que yo sabía que se estaba acercando a la fe, estaba en un proceso de acercamiento y me suelta a bocajarro. ¿Cómo se vive la castidad matrimonial? ¡Pum! ¡Hala! Ahí lo llevas. En estas circunstancias yo tenía dos posibilidades. La primera, el camino cómodo, fácil. Decirle, bueno, lo que tú creas en conciencia, a eso y ya está, y está bien. Esto para nosotros los creyentes es un pecado. Si alguien nos pregunta por la verdad, tenemos que anunciársela. Y sobre todo cuando nos pregunta sobre un tema que sabemos que normalmente la gente no suele estar haciendo lo que Dios nos pide. La otra opción era enseñarle la verdad. Pero dentro de esta opción también tenía dos posibilidades. Decírselo así sin más, en 1 minuto, en 2 minutos, mira, la castidad matrimonial es esto, pum, 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 y ahí lo llevas. Y dejarla con esa carga. O explicarle tranquilamente en qué consiste el plan de Dios sobre la sexualidad matrimonial. Opté por esto, le dije, mira, no tenemos tiempo ahora, ¿no te importa que nos veamos esta semana y te explico tranquilamente lo que esto significa? Me dijo que sí, quedamos esos mismos días, estuvimos más de 1 hora y media y le pude explicar tranquilamente todo el plan de Dios sobre la sexualidad y muy en concreto sobre la sexualidad matrimonial. Cuando me enteré lo que era la castidad matrimonial, pues dije que sí, que yo lo tenía súper claro. Quería estar con Dios y con Dios es todo o nada. O se está con Él o se está en contra de Él. Y yo lo tenía súper claro, yo quería estar con Dios. Pero claro, en un matrimonio no hay una persona, hay dos. Y estaba mi marido.
come. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the icing. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection. When I stepped in sweet confection, honey, you're my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkling. El cambio de mi mujer me pilló de improviso. Y además tiene gracia porque el religioso era yo, no ella. Yo era el que iba a misa, no siempre, de forma esporádica, y el que mantenía una cierta práctica religiosa. Y de repente ella le da por rezar, por querer ir a misa, por ir a misa todos los días, y me propone cambiar, revisar y cambiar nuestra forma de entender la sexualidad. Yo me quedé de piedra y digo, madre mía, ¿esto qué es? Esto es demasiado para mí. Poco a poco lo fui reflexionando y al final decidí fiarme. Me fié de Dios, me fié de ella. Y al poco tiempo Dios me hizo ver que vivir la sexualidad según su plan es mucho mejor, muchísimo mejor que vivirla según el nuestro. Decidí dejar de vivir la fe a mi manera y vivirla según el plan de Dios, entregándome completamente a Él según lo que Él nos pide. Y hoy en día pues vivimos la fe, una fe profunda, mi esposa y yo, procurando glorificar a Dios en todo lo que hacemos y siempre en vivir para agradarle. Es impresionante la cantidad de matrimonios católicos que no viven la sexualidad según el plan de Dios. Unos por ignorancia, por desconocimiento. Otros porque le han enseñado mal. Incluso a veces gente dentro de la iglesia enseña mal estos temas. Y otros porque no quieren entregar esa parte de su vida al Señor. Les falta conversión. Es necesario conocer este importante asunto para vivirlo según la voluntad de Dios. Os voy a dejar 3 materiales para que lo profundicéis. El primero, importantísimo, la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI, el documento con el cual la Iglesia enseñaba de forma autorizada cómo vivir la sexualidad matrimonial. Os dejo en la descripción del vídeo un link que va directo a la encíclica. La podéis leer porque es muy breve. Segundo, este DVD, Amor Conyugal, Paternidad Responsable. Son 10 mini documentales muy buenos, con muchos expertos que explican perfectamente cómo se vive la sexualidad según el plan de Dios dentro del matrimonio. Os dejo también un link en la descripción del vídeo con un acceso para que podáis comprarlo. Y tercero, este libro que escribí, Casarse en el Señor, tiene una parte dedicada a la sexualidad matrimonial, donde explica perfectamente, con un lenguaje muy claro, muy sencillo, con todas las citas de la Biblia, de los documentos de la Iglesia, cómo se entiende la sexualidad dentro del matrimonio para agradar a Dios. También os dejo un link en la descripción del vídeo por si queréis adquirirlo. Han pasado ya 15 años desde mi conversión. No es un camino fácil, no es un camino de rosa, pero es el mejor. La cruz aparece. De hecho, en mi vida pues, han aparecido pues, enfermedades, ¿no? Pues 2 cánceres. Pero el sufrimiento pues se lleva de otra manera, ¿no? Porque Él te da la fuerza, te da la alegría, lo ofrece y él te lleva, ¿no? Él te sostiene. La fe hay que practicarla, ¿no? Hay que ofrecerlo todo al Señor, ¿no? Hasta lo más pequeño, hasta fregar los platos, hacer la comida, fregar el suelo, fregar los baños, todo ofrecerlo, ¿no? Porque la oración está muy bien, la misa está muy bien, la confesión está muy bien, pero la fe sin obra no sirve para nada. Estoy feliz, pero esto es un día a día. Hay que ser muy perseverante.
pues la tentación siempre está al acecho. Y los creyentes, poco a poco, podemos perder el amor de Dios y mundanizarnos. Hay que cuidar la fe, la práctica religiosa, la formación, la lectura de la palabra de Dios. Vivir el día a día, todo desde el Señor y para el Señor. La fuerza la da Él y nunca falta aquella persona que confía en Él y se abandona totalmente en sus manos. En definitiva, pues que hay que tener un corazón de misericordia, lleno de misericordia, unos ojos llenos de misericordia, pues como la divina misericordia.